Primero que... El tuit decía exactamente: seguidores, se debe confesar que con cierto dolor los kirchneristas nos volvieron a romper violentamente o con violencia al mejor estilo Dominique Strauss-Kahn. Es una cuestión, me parece que tiene que ver con cierta... casi te diría, no es una cuestión de grandeza, es una cuestión de poner las cosas en claro. A ver, pocos días antes yo publiqué un artículo que se llama Cristina y el resto es paisaje. ¿Qué es lo que digo yo? En la actualidad está Cristina y el resto es paisaje. Una Cristina que se caía. Pero eso tiene que ver con las características del kirchnerismo que yo estudié y que tiene que ver el kirchnerismo como una combinación de lonas y recuperaciones. La historia del kirchnerismo es también la historia de sus caídas. La caída cuando fue el 2008, el voto no positivo de Cobos, la caída del 2009, cuando fueron las testimoniales. Bueno, después vienen permanentemente sus recuperaciones. La última en esta, cuando estábamos hablando de un gobierno que perdía en todas partes. ¿Cuál es el amague que yo me comí? El amague que yo me comí. El hecho de creer que la derrota en Santa Fe, la inexistencia del cristinismo en Córdoba y las dos en la capital, no podían llegar a arrastrar o a generar en ese mismo lugar un triunfo de Cristina. Reconozco, me equivoqué. En un país donde nadie acepta que se equivocó en una evaluación, yo veo que hay periodistas que ahora analizan la nueva situación como si no hubieran escrito aspectos excesivamente críticos en su momento, ¿no es cierto? A ver, Jorge, durante mucho tiempo los opositores que pasaban por acá hablaban de la burbuja del kirchnerismo. Como que vivían una burbuja, como si todos los dirigentes kirchneristas y todos los encuestadores que le dan que le dan bien los números para el kirchnerismo, pertenecían a una burbuja que se pasaba el día viendo 678. Y estuvieron en una burbuja. Existe también una burbuja. Lo que pasa es que ellos tienen la hegemonía. Claro, por supuesto. También lo digo en un tuit. Nos comimos el efecto de nuestra propia burbuja. Y me parece que, en mi caso, casi te diría de un modo menor, porque también por tuit yo lancé los números que tenía y algunos creían que yo había pactado con el kirchnerismo porque dije que tenía entre 40 y 42 puntos. Yo no tenía ninguna duda que iba a llegar a los 40 puntos. Lo que sí no creía que iban a ser 50. Y tampoco creí que se me iban a caer como se cayeron. Lo de Alfonsín, las últimas 3 semanas fue casi escatológica su caída. Escatológica. Casi te diría que son consecuencias de una mala operación política, una mala asociación con Francisco de Narváez que no funcionó. ¿Por qué crees que no funcionó? Por una cuestión más cultural que política. Porque en realidad muy difícilmente, esto se dijo, un peronista vaya a votar, teniendo 3 candidatos peronistas en el escenario, a Alfonsín. Y supuestamente Narváez trafica peronismo, ¿no es cierto? Y lo de Alfonsín, me parece que esa fue una operación donde se enredó, no va a terminar bien, no terminó bien. Pero también me comí, no es que me comí, estaba en el aire. Todos decían que Duhalde llegaba al 23, 24%. Los números míos, yo no hago encuestas, pero tengo alguna encuestadora privada con la que trabajo y más o menos me oriento, tenía a Duhalde entre 19 y 21. Digamos, Duhalde como Alfonsín son, infortunadamente, 2 de los grandes derrotados de esta elección, que tiene, aparte de Cristina, aparte de Scioli, aparte de algunos gobernadores que hicieron la suya de una forma estrepitosa, pocos tipos que salen indemnes y con expectativas. Te digo 3, porque vos sos un buen periodista, me vas a preguntar quiénes son esos 3. Por supuesto, vamos de menor a mayor. Altamira, que hizo trotskista ilustrado y simpático, hizo una campaña
muy buena. Yo decía que él pedía votos como los chicos de su generación pedían antes las medias Carlitos, a los gritos. Había una publicidad que decía, los chicos piden a gritos medias Carlitos. Él salió a pedir apoyo y lo consiguió. El Alberto Rodríguez Sá, que cubre la suya por haber sido el único que le ganó a Cristina y le permite traficar más o menos con un modelo. Y el otro es tu próximo invitado, Wiener, que aunque perdió en Santa Fe, creo que es el que hoy emerge como la expectativa más interesante de crecimiento. Y tiene una gran ventaja. De todos los que están en el escenario, es el menos conocido. Tiene el mérito de ser bastante desconocido, porque el resto de los personajes que están ahí, todos son muy conocidos por la población. Va a ser muy difícil esperar un efecto sorpresa, claro, algo nuevo. ¿Qué más nos va a poder decir Duhalde? Que ha tenido una evolución intelectual, te diría, como formación política muy importante. Casi habla como un hombre de Estado directamente. Pero bueno, él hablaba de Lula, y aparece Lula y dice, yo quisiera ir a Buenos Aires a votar a Cristina, y te dejó crucificado, ¿no es cierto? Demasiado Lula y esas cuestiones. Pero bueno, Duhalde, ¿qué puede haber? Puede haber alguna alianza, algún entendimiento, pero muy difícilmente pueda darte algo nuevo, como tampoco te lo va a poder dar Alfonsín. Ahora Wiener, como acá no se lo conoce, me parece que es una expectativa. Tendría que explotar de pronto algunas cosas. Como hay tanto peronismo en todos lados, yo le sugeriría hacer una especie de libre de peronismo, ¿viste? Pero sin ser gorila. Y es un hombre que tiene una cierta expectativa y podría apuntar él a ser el número 2. Ahora, todos dicen ya es una locura. Si hay una estrategia y hay ganas de hacer política, cosa que no se hace en la Argentina, por supuesto que la carrera vale la pena de correrla para el 23 de octubre. ¿Vos creés que es una carrera que la oposición no tiene perdida a priori? Mirá, casi perdida la tiene. Perdón, tenés que hacer política. Claro. Tenés que hacer más política que marketing. Tenés que dejar de hablar, qué sé yo, de una manera, que es lo que te dice tu asesor, ponerte la corbata que corresponde, salir con el cuellito suelto, abierto, sí, ver qué es lo que vas a decir. Tenés que hacer política. Y para hacer política hoy tenés que destruir. Kirchner enseñó el crecimiento a través del conflicto. Se excedió Kirchner en esa especie de dinámica de crecimiento a partir del conflicto, porque en realidad llegó un momento que el conflicto era Kirchner. ¿Cuál es el problema hoy del kirchnerismo? El kirchnerismo porta, mismo en su versión cristinista, porta en sí el propio elemento de autodestrucción. Es muy difícil que el kirchnerismo tenga problemas por algún factor exterior. Es verdaderamente en el interior del propio kirchnerismo donde yacen situaciones muy explotables y que estallan. Y lo que es admirable, después de tantas derrotas, después de la promiscuidad que se armó en lo que Horacio González llama los núcleos éticos del kirchnerismo, que han quedado estampados prestigios muy serios, que quedaron casi como alfombras en la Argentina, que tiene que ver con la cuestión humanitaria y tiene que ver con tantas cuestiones. Pero esto no son por factores externos, ¿entendés? Ahora, sí, con todos los flancos vulnerables que tiene el cristinismo, mismo si uno puede llegar a valorar algunos deseos de cambio de la que ninguno de los candidatos habla, que tiene que ver con la señora y decir, hasta acá se llegó. Por ejemplo, la señora, no les voy a andar dando elementos, ha neutralizado 3 negocios que se iban a hacer con la ANSES. Yo a alguno de los políticos que está, digo, muchachos, ¿quieren ganar? Sí.
pongan las manos en el ANSES. Eso, y me hago cargo de lo que digo, va a dejar no un agujero negro, va a dejar un precipicio en la Argentina. Y después tenés algunos personajes, lo que pasa que los muchachos de la política no tienen que esperar que estas cosas las haga el periodismo. Muchachos, si quieren ganar, algo tienen que poner ustedes. ¿Cómo es eso? Ganarle a Cristina hoy simplemente con palabras es un disparate. Lo que tiene que hacer Cristina es llevar la pelota al banderín del córner, hacer retención. Ella citó a Riquelme, viste cómo hace Riquelme, se la pasa a Schiavi, se la pasa en la punta, hacer esa retención de pelota y gana. El kirchnerismo solamente puede crecer, mantenerse si es que no pasa nada. Si pasa algo serio, por este elemento, te diría, interno, que encierra su propio germen autodestructivo, alguna cosa seria, tiene problemas en resolverla, ¿no? Hablamos de la oposición, a quien habías definido antes de las elecciones como el paisaje. Es el paisaje. Hablamos de los elementos autodestructivos del kirchnerismo. Me resta preguntarte por la parte constructiva del kirchnerismo. ¿Cómo crees que construyeron esta mayoría? ¿Cómo analizás el voto que ni vos te esperabas? Bien. En este número, ¿no? El kirchnerismo tiene tramos. Hasta el 27 de octubre del 2010, que yo creo que es, casi te diría, el final del kirchnerismo que nosotros conocemos, y el Kirchner que se lleva a la bóveda de Río Gallegos los elementos más impugnables del kirchnerismo. ¿Entendés? Todas las cosas que son... porque después viene una jerarquía de mito hacia el protagonista, pero digamos, todas las cosas que se las lleva a él, ¿no es cierto? Viene el tema de Cristina con algunos cambios, una Cristina más medida, te diría, hasta por características formales, con un sentido estético, es muy calculadora, muy cuidadosa, y empieza a ver bien, y ella me parece que ha administrado muy bien todo este último tramo, que sinceramente ante ninguna otra propuesta, ni siquiera que fuera superadora, yo escribí un texto que se llamaba, que está en mi portal, que se llama ¿Para qué cambiar y por qué? Yo creo que no hay hoy un dirigente opositor que pueda persuadir o explicar muy bien cuál es la necesidad de cambio. A ver, ¿por qué cambiar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué cambiar? Tenés que ver los aspectos exteriores, una economía que funciona, un mundo exterior que estalla. Aquí los políticos, cuando se querían hacer los profundos, decían, mira Chile, mira Brasil, y vos ves lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Europa, y casi reflejo de las profecías mayas. Hoy vos tenés un Estados Unidos al borde de la bancarrota, una crisis estructural del euro feroz. Pero me volviste a hablar de la oposición. ¿Qué crees que hicieron bien? Porque cuando entendí la ruptura que marcás con la muerte de Kirchner en el relato del kirchnerismo. ¿Qué es lo que hizo bien? El kirchnerismo, me parece que su primer parte de epopeya concluye en el 2005, que es admirable toda esa etapa de crecimiento y de sostén a partir de una intrascendencia electoral con la que llega, pero bueno, una imagen deplorable del resto de la política. Me parece que esa etapa hasta el 2005, donde le perfora la provincia a Duhalde para quedarse él como jefe de la provincia de Buenos Aires, esa es una etapa donde, con una gran explotación de las debilidades de todas las corporaciones culposas, consciente de la fragilidad de los puntos débiles de todo el resto de la sociedad, el hombre salió a atacar. ¿Quién iba a defender la corte de Menem? Nadie iba a defender la corte de Menem en aquel momento, salió a atacar. ¿Quién iba a salir a defender a los militares del proceso?
Y salió, hizo pata ancha el hombre y se instaló solo. Y hubo también, te diría, una gran licencia que le dio el resto, los empresarios y todo, para decir, señor, haga lo que quiera. Ahora, escúchame, no hagamos trampa. El hecho de haber sacado 50%, de tener el apoyo de la ciudadanía, yo no voy a tener esa interpretación kirchnerista que devalúa el voto de los que lo eligieron. Absolutamente para nada, me parece respetable y te lo digo todo esto, felicito al kirchnerismo por esta elección. Ahora, esto no me va a convencer a mí que este es un buen gobierno. Y ahora, por último, ya que te saqué un felicito de kirchnerismo, solo porque me gusta tener grabado declaraciones fuertes, ¿me decís en criollo lo que querías decir ayer en el tuit, cuando escribiste sentí que nos rompieron el CSC en puntitos? La frase completa. No, aquí, acá o vivo con Jorge, así, porque ni siquiera la quiero escribir, porque yo casi te diría soy un cultor de la... A mí no me gusta la gente que habla, que dice malas palabras. El sentido era ese. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice una cosa más graciosa, la nota mía de hoy, sí, la vi, que está en la CIS Digital. Dice, ¿y si todos los opositores críticos nos radicamos de pronto en el Estado Libre Asociado de San Luis? Y si salimos a la calle, ¿cómo? ¿Cómo se llama la nota? Disfrazado de obispo, disfraz de obispo. Porque en realidad uno cuesta sostener, yo te digo, me comí amagues. Esto no significa que no crea que este es un gobierno malo, que tiene flancos vulnerables y que de pronto se me ocurre otra cosa. Estar muy presente en los medios durante esta próxima campaña electoral.